Leemos así en la bendita palabra del Señor. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Vamos también a leer, además de Mateo 6:12, Mateo 28, versículos 21 al 35. Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35. La palabra del Señor dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano, sus ofensas. Amén. A la luz de la bendita palabra del Señor, vamos a leer el domingo 51 del Catecismo de Heidelberg. Está en la página 69, domingo 51, pregunta 126. Leemos así: ¿Cuál es la quinta súplica? Respuesta: Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, por la preciosa sangre de Jesucristo, dígnate no imputarnos a nosotros, pobres pecadores, nuestros pecados, ni la maldad que está arraigada en nosotros, así como nosotros sentimos por este testimonio de tu gracia el firme propósito de perdonar de todo corazón a nuestro prójimo. Oremos. Buen Señor, bendice la predicación de tu palabra, da a tu siervo fidelidad y edifica a todos mis hermanos y amigos aquí presentes. Que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo. Amén. Queridos hermanos, este domingo 51 que hemos leído es el penúltimo de los 52 domingos del Catecismo de Heidelberg. Estamos también en la penúltima súplica del Padre Nuestro, después de haber visto cómo el Señor quiere que aquellos que han sido justificados por gracia a través de la fe vivan, es decir, de acuerdo a su santa ley, que es la regla de vida de todo cristiano. El Señor también nos mostró que el cristiano es un hombre de oración y que la oración, en efecto, es la forma principal por la cual damos gracias a Dios
y también es el medio de gracia por medio del cual Él comunica su gracia a nosotros y nos da su Espíritu Santo. Si nosotros oramos con oraciones ardientes y constantes dándole gracias. Ya hemos visto cuál es el prefacio del Padre Nuestro y cuáles son las primeras 4 súplicas. Las primeras 3 tienen que ver con la gloria de Dios, el reino de Dios y la voluntad de Dios. La 4ª súplica que vimos la semana pasada tiene que ver con nuestras necesidades corporales. Pedimos que Dios nos dé nuestro pan cotidiano y con ese concepto de pan todo lo necesario está abarcado. Y en esta tarde vamos a meditar en la 5ª súplica. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y la parábola que el Señor Jesucristo da en Mateo 18, versículos 23 al 35, esta parábola que leímos, de alguna manera resume el contenido de la 5ª súplica. Vemos cómo un hombre, un siervo, le debía al rey una deuda inmensa. Le debía 10,000 talentos, nos dice el texto sagrado. Y como no pudo pagar, iba a ser vendido junto con su mujer y sus hijos hasta que pague toda la deuda. Pero este siervo se postra y le suplica a su señor, le suplica al rey: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué hace el Señor entonces? Movido a misericordia, le perdonó toda la deuda y le soltó. Así, y aún más que este rey, es misericordioso nuestro Señor y Dios. Él es infinitamente misericordioso. Y Él a nosotros, deudores, nos ha perdonado a través del sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La deuda impagable del pecado ha sido pagada por Cristo. Pero no fue pagada con un precio ligero, sino con el precio más alto. El Hijo de Dios tuvo que derramar toda su sangre por nosotros. Ese fue el precio altísimo para poder librarnos de la deuda del pecado. Y volviendo a la historia de los 2 deudores, cuando este siervo recibe el perdón de parte de su Señor, sale de la presencia del rey y se encuentra con uno de sus consiervos, que también era deudor como él, pero no le debía tanto como este siervo le debía al rey. Recuerden, 10,000 talentos. Su consiervo solo le debía 100 denarios. Pero este siervo, después de haber sido perdonado, lo tomó y le ahogaba y le decía: págame lo que me debes. Su consiervo se postró también, como este otro hizo delante del rey, y le rogaba diciendo lo mismo que este siervo le dijo al rey: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y mis hermanos, este siervo demuestra claramente la inconsistencia de pedir perdón a Dios y no perdonar a nuestro prójimo. Y es curioso que en la 5ª súplica no solo le pedimos a Dios que perdone nuestras deudas, sino que también mencionamos: así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón entonces que Dios nos da por su misericordia, como resultado produce que nosotros perdonemos y tengamos misericordia con los demás. Y esto es importante en la oración, porque el Señor Jesucristo, si volvemos a Mateo 6, donde Él entrega a sus discípulos el Padre Nuestro,
Vamos a ver cómo termina esta sección que está asociada con la oración, donde está el Padre Nuestro, ¿no? En el versículo 14 y 15 él dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y amados, muchas veces las personas se olvidan de esta segunda parte, ¿no? Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. Pero está unido al perdón de nuestros pecados y es la consecuencia de haber sido perdonados. Con la ayuda del Señor, entonces, vamos a meditar en esta quinta súplica y vamos a aprender que en la quinta súplica del Padre Nuestro, primero, reconocemos humildemente nuestras deudas. Segundo, rogamos que Dios tenga misericordia de nosotros en Cristo. Y tercero, reflejamos la misericordia de Dios al perdonar al prójimo. Lo primero entonces que es necesario cuando consideramos la quinta súplica es reconocer humildemente nuestras deudas. Cuando hablamos de deudas, desde luego estamos refiriéndonos al pecado, porque el pecado es una gran deuda que merece el castigo eterno de Dios en el infierno. Cada pensamiento malo que tenemos, cada palabra ofensiva, cada omisión de la obediencia, como dice Santiago, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Todo esto son deudas que vamos aumentando cada vez más y más y más. Es triste cómo los pecadores piensan llegar al cielo por su buena conducta o por sus obras buenas de caridad. Pero amados, si somos honestos delante de Dios y consideramos cada uno de nuestros pecados, vamos a ver que esta deuda del pecado es incontable, así como los granos de arena que existe en la playa, o así como las gotas que existen en todo el océano. Es imposible contar todos nuestros pecados porque son tan innumerables. Esta deuda es impagable y es lo primero que Dios hace en sus escogidos, en la experiencia de los cristianos. Él, desde luego, cuando nos muestra que es nuestro Dios y que es santo, también nos muestra nuestros pecados. Y por su Espíritu Santo produce una profunda convicción de pecado, una profunda convicción de esta deuda impagable, de manera que el pecador elegido se siente en bancarrota espiritual, en pobreza espiritual total. Y dice: Señor, yo no tengo cómo pagarte esta deuda. ¿Cómo voy a ser librado de tu ira eterna? ¿Cómo voy a ser librado del infierno? Si en lugar de saldar la deuda, la aumento cada día más. De hecho, las personas que quieren pagarle a Dios con sus méritos y obras, están añadiendo más pecados a su deuda. Pero cuando el cristiano reconoce cuán grandes son sus pecados y miserias, entonces viene a Cristo y lo abraza con toda su fe, y Cristo lo limpia con su sangre de todos sus pecados. Cristo limpia la deuda, como en Colosenses también aprendíamos, en Colosenses capítulo 2, que Cristo tomó el acta de los decretos que era contraria a nosotros, el registro escrito a mano con todos los pecados que hemos cometido, con todas nuestras deudas, y Cristo la clavó en la cruz. Esa acta, ese registro ha sido crucificado, si es que creemos en Él y le recibimos como Señor y Salvador. Y amados, por eso es tan importante reconocer cuán grandes son nuestros pecados y miserias, porque solo aquel que sabe que está muy enfermo acude desesperadamente al médico, para que el médico se encargue de darle sanidad y el tratamiento necesario. Esto es muy importante, esto es de vital importancia, reconocer nuestros pecados. Pero no solo es importante al inicio de nuestro peregrinaje cristiano, sigue siendo importante todos los días de nuestra vida. ¿Por qué es eso? Porque todos los días pecamos y ofendemos. De hecho,
La confesión de pecados es un elemento muy importante de la adoración a Dios, no solo de la adoración pública, sino también de la adoración privada y familiar. Desde la caída de Adán, los pecadores deben confesar sus pecados si es que desean adorar al Señor. Y por eso, en el servicio de la mañana, en la liturgia dominical matutina, tenemos la confesión de pecados y después también tenemos la declaración segura del perdón de nuestros pecados. Es muy importante, amados, que cada día en nuestras oraciones le digamos: Señor, perdóname por estas ofensas, perdona mis deudas de este día. Así que, en primer lugar, cuando meditamos en la quinta súplica del Padre Nuestro, aprendemos que debemos reconocer humildemente nuestros pecados. Pero en segundo lugar, debemos rogar que Dios tenga misericordia de nosotros en Cristo. Esto también es importante. No debemos quedarnos solo en la confesión de pecados, no debemos solo reconocer cuán grande es nuestra maldad delante de Dios y cuán dignos somos del infierno. Si nos quedamos en eso, vamos a terminar en desesperación fatal. Martín Lutero dijo: me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Cuando contemplamos todos nuestros pecados y nuestra conciencia nos dice que hemos ofendido a Dios y somos culpables, y cuando Satanás también nos escupe los pecados en la cara, como decía Lutero, y nos dice que merecemos el infierno, si no nos apoyamos en Cristo, podríamos desesperar de la misericordia de Dios en ese momento. Y amados, lo que nunca de los nunca debemos hacer es desesperar de su misericordia, porque su misericordia es infinitamente más grande que todos nuestros pecados. Y si dudamos del amor de Dios, estamos cometiendo la peor ofensa que existe, porque su amor es infinito y es parte de su ser. Fíjense que la Biblia no describe a Dios como alguien que tiene amor. En 1 de Juan capítulo 4 la Biblia dice: Dios es amor. Entonces nunca debemos dudar que Él puede perdonarnos y que a través de la fe, en efecto, nos perdona si confesamos nuestros pecados y si abrazamos esa misericordia de Dios, esa misericordia por la cual tenemos que rogar al Señor humildemente y la cual se encuentra solo a través de la confianza del corazón en Cristo Jesús. Cuando decimos entonces perdona nuestras deudas, como dice el Catecismo, le decimos: por la preciosa sangre de Jesucristo, dígnate no imputarnos a nosotros pobres pecadores nuestros pecados, ni la maldad que está arraigada en nosotros. Fíjense el lenguaje que usa el Catecismo, es un lenguaje humilde, un lenguaje de ruego. Le rogamos al Señor: dígnate no acreditarnos nuestros pecados ni nuestra maldad. Y fíjense que hay dos cosas que se mencionan, ¿no? No solo se mencionan nuestros pecados, sino también la maldad que está arraigada en nosotros. Esto tiene que ver con el pecado original. En el Salmo 51, versículo 5, el salmista dice: he aquí, en maldad he sido concebido, en maldad he sido formado. Y mis amados hermanos, ese pecado original es esa fuente subterránea de la cual brotan todos los pecados actuales. Y esa es justamente la distinción también que encontramos en el Catecismo. Pecado original por un lado, la maldad que está en todos nosotros arraigada, y también los pecados actuales, que son los pecados que cometemos voluntariamente en nuestro día a día. Así que le rogamos que tenga misericordia de nosotros. Como el ciego Bartimeo, cuando ve que Jesucristo está cerca de él, exclama: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Esa es la oración del cristiano. Eso es parte de la quinta súplica. Perdona nuestras deudas, Señor. Te rogamos, perdónanos, porque reconocemos todas nuestras culpas y necesitamos de tu misericordia y perdón. Amados, entonces nunca nos olvidemos en nuestras oraciones
familiares y privadas, de confesar nuestros pecados y de rogar que Dios tenga misericordia de nosotros en Cristo. Como decía Juan Calvino, a no ser que entendamos que somos mendigos de la gracia de Dios, no podremos acercarnos a Dios correctamente en Cristo. Somos mendigos y suplicamos esa misericordia, ese pan de vida que nos ha sido dado gratuitamente y lo recibimos con toda nuestra fe y descansamos en la misericordia de Dios. Pero debemos hacerlo con confianza. No simplemente rogar, Señor, ten misericordia de mí, pero no creo que Él tenga misericordia de mí. Ustedes saben que el credo es el resumen del Santo Evangelio. En los 12 artículos del credo, toda la fe del cristiano está resumida. Y uno de esos artículos al final que dice, creo en el perdón de los pecados. Debemos creer no solo que Dios es misericordioso, sino que es misericordioso conmigo y me perdona a mí personalmente, así como perdona a los otros. Y si nosotros somos misericordiosos, o más bien, si nosotros hemos recibido la misericordia de Dios, seremos misericordiosos con los demás y podremos reflejar esa misericordia de forma activa a través del perdón que damos también a otros. Y esto es lo último que vamos a tocar esta tarde, amados hermanos. La quinta súplica del Padre Nuestro nos enseña a reflejar la misericordia de Dios cuando perdonamos a nuestro prójimo. Como les decía al inicio, cuando meditábamos en la parábola de los dos deudores, sería algo terrible que un cristiano que ha sido perdonado de tantos innumerables pecados no quiera perdonar a su prójimo, no quiera extender misericordia a aquellos hombres que le han causado daño o heridas u ofensas. Y no es fácil perdonar, es muy difícil, sobre todo cuando las personas que nos hieren son personas cercanas y la herida provocada es más profunda de lo que pensamos. Es difícil. De hecho, en el momento en que alguien nos ofende, ¿cómo nos sentimos? Ofendidos. Nos sentimos heridos. Lo que el corazón menos quiere en ese momento es perdonar. Pero cuando recordamos la gran misericordia de Dios que nos perdonó todo, ¿quiénes somos, amados? ¿Quiénes somos para no perdonar? Y aquí hay que entender algo. Perdonar no es lo mismo que sentir ganas de perdonar, ¿sí? Hay que hacer esta distinción para no dejarnos vencer de lo que sentimos, de las emociones. El cristiano no vive por emoción. La emoción es parte de su vida, sí, pero el cristiano vive por convicción. Y así la emoción no esté presente, la convicción sí está y uno actúa para la gloria de Dios. Perdonar al prójimo es primeramente un acto de la voluntad, una decisión en respuesta a ese perdón que Dios nos ha dado y buscando glorificar a Dios en obediencia a Dios. Entonces, cuando alguien me ofende, aunque mi corazón se sienta resentido y adolorido y ofendido, lo que sea, yo debo perdonar. Y aunque mi corazón no lo sienta, yo debo actuar en principio y en convicción. ¿Y saben qué es lo que sucede? Cuando uno actúa de acuerdo a la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios transforma nuestro corazón. Esa gracia del Señor despierta en nosotros el sentimiento y el deseo de perdón de una manera increíble. ¿Cuántas historias hay de cristianos que tuvieron que perdonar a sus verdugos, los mártires? Y esto es maravilloso, ¿no? Como en la historia de la iglesia antigua, cuando los cristianos eran quemados o arrojados a las fieras para que los devoren, o decapitados, o cualquier forma de tortura,
las historias de mártires que les decían a sus verdugos, te perdono, son tan conmovedoras porque vemos que en varios casos los verdugos eran tan conmovidos por ese perdón que terminaban aceptando a Cristo y morían también ellos, junto con los mártires cristianos. Y hay también historias de cristianos que tuvieron que perdonar a asesinos de familiares. Y ellos describen que no ha sido fácil y que no sintieron ganas de perdonar, pero lo hicieron en amor y obediencia al Señor. Y Dios, a través de eso, puso en sus corazones ese sentimiento de perdón. Y este es un principio que se aplica no solo al perdón, sino a muchas cosas, ¿no? Los actos de algo producen los sentimientos de algo, ¿sí? Actos de amor despiertan sentimientos de amor. Actos de perdón despiertan sentimientos de perdón. Y cuando miramos a Cristo muriendo en la cruz, escarnecido, humillado hasta lo más bajo por nosotros, sufriendo la ira de Dios y cada castigo que todos nuestros pecados merecen, y vemos que tiene tanta misericordia al punto de decir, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Eso enciende nuestro corazón y podemos perdonar al prójimo. Entonces, la próxima vez que alguien les ofenda, recuerden a Cristo, mírenlo a Él por la fe, con tanto perdón y misericordia, y digan, ¿cómo no voy a perdonar esta deuda tan pequeña en comparación con la deuda inmensa e impagable que Cristo ha pagado por mí gratuitamente por su amor? Amados hermanos, entonces, por ese testimonio de la gracia de Dios en nosotros, por ese perdón que Cristo obtuvo por su sangre, también le pedimos a Dios en la quinta súplica que nos dé el firme propósito de perdonar de todo corazón a nuestro prójimo sin guardar rencor a nadie. Pero pastores, que en serio me cuesta perdonar, pídale al Señor ese firme propósito. Actúe en convicción y no se deje esclavizar de la emoción. Por último, la única manera en que un pecador puede pedir al Señor que le perdone sus pecados es si el Espíritu Santo le ha cambiado el corazón, si el Espíritu Santo ha obrado en ese pecador la fe de aceptar que es un pecador y venir a Cristo el Salvador. Solo un cristiano puede orar sinceramente, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque solo un cristiano ha experimentado el perdón de Cristo. Y solo un cristiano tiene la humildad de reconocer su maldad. Y no se hace lío por eso, como Pablo, fíjense, cómo él se describe a sí mismo, soy el primero de los pecadores, el peor soy yo. Y Cristo tuvo perdón de mí. Los hipócritas, los incrédulos, no quieren reconocer que pecan. Dicen, no, yo no peco. Mi vecino es el que peca. Mi prójimo es el que peca. Mi cónyuge es el que peca, etc. Pero el cristiano humildemente reconoce sus pecados, ruega a Dios por su misericordia en Cristo Jesús y refleje esa misericordia de Dios al perdonar al prójimo. Que Dios nos ayude y que podamos perdonar a todos los que nos ofendan. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por perdonarnos a través del sacrificio de tu Hijo. Oramos también que tú pongas en nosotros el firme propósito de perdonar de todo corazón a todos los que nos ofenden, pues nuestras deudas han sido tantas, innumerables e incontables, y tú las has pagado completamente por la sangre de tu Hijo. Gracias por tu misericordia, la cual recibimos por fe. Gracias por tu amor y perdón. Oramos que podamos también perdonar a otros y no ser como ese siervo perverso que no le perdonó esa deuda tan pequeña a su consiervo. Pues Señor, nos encomendamos a tu misericordia y te damos todo honor y toda gloria por Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.